No sé, de pronto, antes de empezar la clase, de pronto algún comentario sobre lo que hicieron. No sé si lo hicieron, se les hizo fácil, difícil. Alguien de pronto determinó alguna manera de hacerlo más fácil. No sé. Me gustaría oír algún comentario. Eh, yo, Dígame. antes, en vez de usar estilos, para cada título, yo usaba niveles. O sea, me iba por, no me acuerdo en qué parte de Word está, pero dice niveles y solo hay 3 niveles. No lo hacía como que título 1, título 2, título 3. Ya. No sé si influye, ¿no?, en algo, pero lo hacía así. Ya, pero a la final, de cierta manera, en el momento de generar, igual se generaba la tabla, ¿no? Sí se genera la tabla. Sí, eso sí. Ya. Eh, sí, hay una manera de manejarlo de acuerdo a como nos dice, justamente de acuerdo a los niveles. Sí, se podría manejarlo así. También es muy similar, ¿no? En vez de manejar de pronto la parte de título 1, manejamos como nivel 1. No manejamos con los estilos. Eh, el estilo de cierta manera nos ayuda a que a la vez que vamos también determinando cómo nos va a quedar la estructura, también le vamos dando, como su nombre mismo lo dice, ¿no?, el estilo del título. Entonces ahí ya le vamos dando el formato del título. Es decir, ahí estamos haciendo dos cosas a la vez. Le estamos dando el formato requerido de acuerdo a lo que se trabaje y le estamos indicando que eso nos va a servir como una entrada para el índice. Entonces, ahí lo manejamos de dos maneras. Bueno, pero en sí, si es que se lo maneja así, al final nos permite generar también la tabla de contenido. Listo, no sé de pronto algún otro comentario. Si, si practicaron con la parte de la numeración, ¿no? Ya, de cierta manera la idea es, de pronto se podría volver un poco complicado en el sentido de que si ya tenemos un documento bien grande, ahí de pronto voy a tener muchos títulos que ir numerando. Y a veces ahí de pronto tengo que ir tomando en cuenta muy bien la estructura, ¿no? O sea, esto es primordial. Primero, marcar bien la estructura en cuanto a los niveles o en cuanto a los estilos. Título 1, título 2, título 3. Eso es sumamente importante. Si es que ya tenemos bien definido eso en el documento, ahí de pronto ya se nos va a hacer más fácil el criterio de la numeración. Pero siempre y cuando ya tengamos totalmente bien definido la parte de los títulos, ¿no? Título 1, título 2, subtítulos, toda esa parte. Bueno, de pronto quería oír algún otro comentario, de pronto alguien lo hizo. Vamos a practicar esa parte, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Si de pronto alguien lo hizo y lo hizo de otra forma, igual nos comenta, ¿no? Queremos de cierta manera ver cómo podemos hacer este criterio. Ya. Voy a completar lo de la clase anterior y de ahí revisamos algo sobre la clase del día de hoy que puntualmente es sobre el manejo de tablas y de los gráficos SmartArt. Entonces, esa es puntualmente la clase de hoy. Pero vamos a completar ese criterio de la numeración de las tablas, ¿no? De la tabla de contenido. Bueno, voy a trabajar con el documento anterior. A ese documento ya habíamos generado la tabla de contenido, ¿no? Ya habíamos definido los niveles de título 1, título 2, todo eso. Ya, voy a abrir. En todo caso, empiezo a compartir pantalla.
Este es el documento, sí, ya. A ver, ¿están viendo el documento? Tengo abierto un archivo de Word, ¿no? Sí. Ya. Bueno, esto es lo que habíamos hecho la clase anterior. Habíamos generado el índice general, habíamos generado el índice de figuras y el índice de tablas, ¿no? En base a este documento. Ya. ¿Qué quedó planteado, digámoslo así, o qué quedó para completar? El asunto de la numeración. Entonces queremos ir manejando de una vez también el criterio de ir numerando los títulos, ¿no? Aquí al decir numeración, no me refiero al número de las páginas, que eso ya sabemos automáticamente, el Word nos ayuda a hacer eso. Aquí no me refiero, obviamente, a ir determinando cuál es el nivel del título. Como lo hacemos, comúnmente lo trabajamos en términos de numeración normal, ¿no? Es decir, con números o dígitos, digámoslo así. Bueno, el criterio en todo caso sería que empezar a trabajar, sabemos cómo podemos ir numerando, ¿no? Desde el menú inicio, desde la opción párrafo, tenemos acá justamente la parte de viñetas, tenemos la parte de lo que es la numeración y tenemos listas multinivel. Ya, entonces, tendríamos que ir manejando este criterio de lista multinivel para ir, de cierta forma, llamémoslo así, cada título irlo poniendo su respectivo número. Como de pronto nos damos cuenta en un documento ya bien grande, esto sería poco óptimo. O sea, de hecho lo puedo hacer, ¿no? Y de cierta manera hacerlo así, yo tendría un mejor control, porque ahí voy viendo cuál es título general, toda esa situación. Como les dije también en la clase anterior, obviamente nosotros debemos tener sumamente claro la estructura, ¿no? Cuál es título general, cuál es subtítulo, cuál va adentro, todo eso. O sea, eso nosotros lo debemos tener totalmente claro. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos con una forma, llamémoslo así, más rápida. Pero en todo caso también no les digo que sea 100% segura. Hay que revisarlo. Y a veces en documentos bien grandes, por ahí de pronto nos puede fallar. Vamos a verlo en todo caso. Bueno, estamos con el documento hasta este punto, ¿no? Recuerden que ya hemos generado la tabla de contenido. Eso significa que ya hemos determinado los niveles, ¿no? Ya hemos puesto los niveles de título 1, título 2, todo eso a todo el documento. Ya. El siguiente paso, o lo que nos habíamos saltado, mejor dicho, era justamente ir numerando. Vamos a ver cómo lo manejamos esta situación. Bueno, el cambio obviamente hay que hacerlo en el documento, ¿no? No voy a hacer el cambio en la tabla de contenido. La tabla de contenido simplemente la vamos a actualizar una vez que ya hayamos hecho el cambio. Ya, entonces me ubico acá en el primer título. Este es el primer título, ¿no? Veamos, sí, este es el título inicial. Voy a trabajar desde este menú, voy a trabajar con una lista multinivel. Y acá lo que voy a hacer, si se dan cuenta, hay una lista a nivel que nos dice título 1, título 2, título 3. O sea, ya está, digamos así, programada para que me tome en cuenta los niveles de títulos que ya hemos ingresado. Por eso les decía que previamente ya debíamos haber manejado esa situación, ¿no? Ya los títulos ya les pusimos título 1, título 2 y así sucesivamente. Vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces cojo esta situación. Bueno, veo que me empezó a numerar desde el 2. Siempre hay que ir revisando. Esto es porque de pronto acá yo tengo un espacio. Bueno, aquí voy a eliminar esto. Voy a... Ya, acá tengo, este espacio me está cogiendo como título 1. Aquí había un título. Voy a
ponerlo acá como normal. Ya. Bueno, vemos que apareció el número 1, ¿no? Nos empezó supuestamente ya a numerar. Voy revisando mi documento. Veo que acá tengo 2, 2.1, 2.2, 2.3. Y vemos que ya nos está numerando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, 3, 3.1, listo. Revisemos en la parte de impresora, que era donde teníamos más niveles. Entonces acá ya está 3, 3.1. Tenemos también el nivel de impresora matricial. Tenemos un cuarto nivel ahí, ¿no? Entonces tengo 3.3.2.1. Bueno, parece que nos está funcionando, ¿no? Está, en este caso, numerando de acuerdo a lo que habíamos determinado ya como los niveles previos. ¿Sí? No sé, de pronto si tienen alguna duda, alguna pregunta, Profe, dígame. una pregunta. Cuando uno ya selecciona lo de la numeración de títulos, automáticamente se le pone a todo automáticamente. Sí, O sea, por los títulos, 1, 2, 3, así como usted dice ahorita. exactamente. Si se dan cuenta, no seleccioné todo el documento, ¿no? Solo me posicioné en el primer título. Entonces el cursor tiene que ir ahí, al inicio del primer título. Y de ahí simplemente escogí acá la lista multinivel que hace referencia a título 1, título 2. Esa ya está definida. Y ahí automáticamente, como vimos, me enumeró. Acá de pronto me apareció el 2 porque antes en la tabla tenía también un título de nivel 1, que a ese lo reconocía como 1. Pero obviamente como no estaba mal ahí, lo cambié de estilo y aquí ya empezó a numerarme desde 1. Entonces, en el momento que revisamos, vemos que sí sigue la secuencia, ¿no? Eso es importante. Entonces, vemos que sí sigue la secuencia y que me muestra los niveles de acuerdo a cómo hemos definido. ¿Sí? Esto va a funcionar bien siempre y cuando nosotros hemos definido correctamente la estructura del documento. Hemos definido los niveles de título 1, título 2, bien en el documento. Si no he definido bien, ahí voy a tener problemas. Y finalmente, entonces, vamos a actualizar esta tabla, ¿no? Vamos a actualizar la tabla de contenido. Actualizamos toda la tabla. Y ya nos muestra entonces con la numeración, ¿no? Entonces, ahí sí ya estaría totalmente completa la tabla de contenido. Fíjense acá donde teníamos el nivel más interno, ¿no? Hasta nivel 4. Entonces vemos que sí está bien, ¿no? Está bien la numeración. Por lo tanto, nos sirve esa situación. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Ya, entonces con esto completamos lo anterior, ¿no? Ya, vuelvo a repetir. Esto nos va a servir siempre y cuando hemos definido bien los niveles en cuanto a lo que hemos puesto, título 1, título 2, título 3. Entonces, si tengo todo bien, ahí el Word, como vemos, nos ayuda y nos va numerando automáticamente, sin necesidad de pronto de ir título por título, ¿no? La idea hubiese sido eso en primera instancia. Entonces nos posicionábamos en un título, poníamos un nivel de lista, luego al otro iba dándoles el 2.1, 2.2. Si hablo de un documento que tenga 100 hojas, 200 hojas, eso va a ser sumamente tedioso, ¿no? Va a ser muy cansado hacer eso. Se supone que el Word es una herramienta que nos ayuda justamente a dar formato al documento. Entonces queremos justamente ayudarnos en el Word para hacer más rápido el trabajo. Listo, entonces. Ahí sí ya tendríamos de manera ya total esa situación. Bueno, de pronto si ya somos totalmente detallistas, ahí de pronto ya van a surgir de pronto dudas o por decir algo.
La numeración quiero que aparezca, por decir, 1 punto raya, 2 punto raya, ya. Eso ya se debería, entonces, ahí sí se debe manejar ya el criterio de edición. Simplemente les voy a mostrar, ¿no? En dónde ya se tendría que trabajar. Se tendría que trabajar bajo este criterio, en esta pantalla. Pues aquí ya tendríamos que ir especificando cómo quiero que me muestre el número, si termina en punto y raya, qué sé yo. Si de pronto no quiero trabajar con números normales, quiero trabajar con romanos, quiero trabajar con letras, bueno, pero eso ya es parte de la edición. Lo común es lo que hicimos, ¿no? Pero de pronto, como les dije, puede ser que nos falte por ahí un punto, punto y raya. Eso ya se puede manejar desde esa ventana en donde les mostré. ¿Sí? Bueno. Listo, entonces. Con esto completamos lo de las tablas de contenido, ¿no? Ahora sí, la tabla de contenido estaría completa y el documento también, ¿no? El documento también, como vemos, está con las características de la numeración. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dígame. La tabla de contenido está con otro tipo de letra. Tenemos que ponerla también Times New Roman. Ah, sí, sí. De cierta manera, todo, digamos así, se lo debe manejar con la normativa, sí. Tendrían que cambiar también el tipo de letra. Sí. Gracias, profe. Ok. Bueno. Esto entonces complementamos la clase anterior, ¿no? Bueno, vamos a ver, antes de pasar de tema, obviamente vamos a seguir trabajando con el Word. No sé, de pronto alguna inquietud más, alguna otra pregunta relacionada a este tema. Bueno, les voy a enviar obviamente la tarea. En la tarea les explico ya rápidamente. Lo que les pongo en la tarea es lo siguiente. De una vez les explico, ya. Esto lo hago al final, pero ya de una vez les voy a explicar. Ya. Este es el archivo que les voy a enviar. Ya. En este archivo yo les pongo una foto de cómo quiero que quede los niveles. Tomen en cuenta, esto es solo como referencia para que ustedes definan los niveles. Entonces, ahí está, por ejemplo, obviamente los títulos generales van a ir con 1, y ahí viene 1.1 y así. Esta sería la estructura que deben ustedes crear en función a este documento. Yo les envío el documento y ustedes lo estructuran para que nos quede de esta forma, ¿no? Ahí yo les envío justamente esta imagen para que ustedes lo puedan estructurar de acuerdo a esto. A esto lo vamos a agregar también lo que vamos a ver en referente a tablas y referente al SmartArt, que son unas cuestiones muy simples. Pero este sería en sí lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, ya al final yo les abro la asignación y ahí ya les explico en su totalidad todo lo que conllevaría el deber. Bueno. Vamos a continuar, entonces no sé, como les decía, de pronto alguna inquietud antes de pasar de pronto ya al tema de la clase de hoy. Nada. Bueno, en el aula virtual también les he publicado el contenido de la clase de hoy, ¿no? Entonces, en el aula virtual ustedes tienen 2 archivos. En esos 2 archivos vamos a trabajar. El primero nos dice tablas en Word y el otro nos dice SmartArt. Ya.
Vamos a trabajar primero con el que nos dice tablas en Word. Sí están viendo en la plataforma, ¿no? Sí está publicado eso. Sí, profe. Sí, me confirman, ¿no? A veces no sé, me olvido de publicarles. Bueno. El archivo referente al que nos dice tablas en Word es el que estoy presentando. ¿Sí están visualizando este archivo? No, profe. Definición de tablas, ¿no? ¿Sí? No. ¿No, no lo ven? No. Ya, voy a compartir de nuevo. Ya, ahí ya lo están viendo. Sí, ahí sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, ya, puntualmente en la clase del día de hoy vamos a hacer una revisión de algunas cosas muy puntuales respecto al manejo de tablas. Yo sé que hacer una tabla es muy simple. Acá lo que vamos a ver son unas 3 herramientas que vamos a manejar con el criterio de tablas. Bueno, empezamos obviamente definiendo qué es una tabla. Todos sabemos. Se denomina tabla en un procesador de texto a la posibilidad de presentar un texto estructurado en filas y columnas. Este criterio de tabla de filas y columnas tiene otra connotación, por ejemplo, en Excel, ¿no? Ahí obviamente se maneja ya de otra forma. Acá en un procesador de texto utilizamos más que todo tablas para ayudarnos en la presentación del documento. Esa sería la parte primordial. Voy a utilizar una tabla cuando quiero dar un mejor formato, quiero organizar mejor el documento. Para eso, obviamente, entonces se utilizaría una tabla. Bueno, ¿cómo generamos una tabla? Hay 2 tipos de tablas, ¿no? Acá dentro del Word. Entonces vamos a manejar el criterio, como nos dice, tablas rápidas. Estas tablas son tablas predefinidas, es decir, ya están hechas. ¿Dónde están estas tablas rápidas? Nos vamos por insertar en la ficha tabla. Ahí damos un clic. Nos aparece este submenú y ahí tenemos en la parte inferior tablas rápidas. ¿Qué es lo que hace o qué nos genera esto? Son tablas que ya están hechas, ¿no? De pronto yo quiero hacer un calendario. Ya, para no empezar desde cero, aquí yo ya tengo modelos de calendarios. Entonces voy a utilizar ya un modelo. Por decir algo, ¿no? Calendario 2. Doy un clic y me aparece este. O sea, es una ayuda, ya es una tabla que está predefinida para no empezar desde cero, ¿no? Ese sería el criterio de una tabla rápida. ¿Qué más tenemos ahí dentro de las tablas rápidas? Bueno, nos ayuda a hacer de pronto calendarios. Hay una tabla en donde de pronto se maneja una comparación entre distancias. Si de pronto necesito esa comparación entre distancias entre 2 ciudades, aquí ya tengo un modelo de esa tabla, la podría utilizar. Bueno, la idea de esto es justamente para ganar un poco de tiempo, ¿no? Es decir, ya hay tablas que están hechas y obviamente las podría utilizar. Listo. El otro criterio es hacer una tabla manualmente. Lo común que hacemos, ¿no? Lo común que hacemos. Cuando queremos hacer una tabla, obviamente vamos a hacerla desde cero, llamemos así. Bueno, dentro de las tablas manuales, yo tengo 2 tipos de tablas. Las tablas regulares. ¿A qué se refiere una tabla regular? Cuando ya está definido previamente el número de filas y el número de columnas. Entonces, este es un criterio de una tabla regular. Se forma una cuadrícula, ¿no? Una cuadrícula regular. Pero también puedo trabajar con tablas irregulares, como
tengo el ejemplo ahí en la pantalla. Esa es una tabla en donde no está definido el número de filas o de columnas, ¿no? Aquí se me hace un poco difícil decir cuántas filas son, cuántas columnas son. Por lo tanto, es una tabla irregular. Acá obviamente, yo sé, ¿no? Para crear esta tabla, digo, por decir algo, son 7 columnas, 5 filas. Y se nos crea automáticamente bajo ese criterio. Bueno, todos sabemos cómo crear una tabla, ¿no? Una tabla regular. Entonces, el criterio para la tabla regular, simplemente tengo asimismo opciones. Puedo ir marcando en la cuadrícula, o también puedo poner insertar tabla y definir totalmente el número de columnas, el número de filas, ¿no? Por decir algo, voy a manejar una, solo por poner, ¿no? 20 columnas, 5 filas. Estoy hablando en una tabla regular y automáticamente nos marca esa estructura. Listo. Para las tablas irregulares, como la que tengo en el ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cómo haríamos esa tabla? ¿Alguna idea? Se modifica, ¿no? Ya. ¿Cómo podemos modificar la tabla? ¿Bajo qué operaciones? Creo que sí, también ustedes lo han de haber empleado, ¿no? Son operaciones básicas también que hemos hecho en tablas. En dibujar tablas, profe. Hemos también trabajado con las funciones de unión y combinar celdas, ¿no? Combinar celdas, dividir celdas. Creo que todos también sí hemos hecho alguna vez eso. Ya. Juan, para hacer esta tabla irregular, vamos a centrarnos en esta tabla. Para hacer esta tabla irregular, la podría manejar también de dos formas. La podría manejar bajo el criterio de aplicar justamente lo que les decía. Las operaciones de unión o de combinar y las operaciones de dividir celdas. Es decir, partiendo de una tabla regular, partiendo de esta estructura, ¿no? Por decir algo, puedo empezar a cambiar la estructura de la tabla. ¿De qué manera? Lo que comúnmente también hemos hecho, ¿no? Enmarco, clic secundario, y tengo aquí esta opción, combinar celda. ¿Qué hace combinar celda? Nos une, ¿no? Nos une las celdas adyacentes. Como vemos entonces aquí ya voy cambiando la forma de la tabla con este criterio de combinar celdas, ¿no? Voy a ir cambiando ya la forma de la tabla. Puedo combinar cualquier cantidad de celdas que sean adyacentes y se van creando una nueva celda. Ya. Esta sería una forma de ir cambiando la estructura. La operación contraria a combinar, a unir, sería dividir. En cambio, ahora voy a aplicar la otra operación. Me sitúo en cualquier celda, ¿no? En cualquier celda. Y ahora, clic secundario, dividir celda. Me aparece esta ventanita donde me dice cuántas celdas quiero dividir. Entonces me dice número de columnas, número de filas. Voy a poner 2 filas, 2 columnas. Aceptamos. Y esta celda, como vemos, se dividió, ¿no? Entonces se crearon 2 filas, 2 columnas dentro de esa celda. Entonces, de esa manera, como vemos, vamos cambiando la estructura de la tabla. Con estas operaciones podríamos llegar a obtener esta tabla, ¿no? Tendríamos que saber qué voy combinando, qué voy dividiendo. Esa sería una forma. De pronto no es la forma muy óptima, pero también sería una forma de hacerlo. ¿Cuál es la otra forma? La más, llamémosla así, la más óptima. En este caso sería trabajar con la opción de dibujar tabla.
Cuando tenemos ya una estructura que de cierta manera ya es totalmente irregular, ahí la opción sería trabajar con esta opción, dibujar tabla. ¿Qué hacemos en dibujar tabla? Prácticamente como su nombre mismo lo dice, ¿no? Vamos a ir determinando a través de trazos, voy a ir determinando la estructura de la tabla. Entonces aquí yo puedo ir determinando, voy poniendo filas, voy poniendo columnas, como el nombre lo dice, ¿no? Voy dibujando la tabla. Entonces, esta sería la forma más fácil de hacer una estructura que sea irregular. Irregular, ¿no? Porque si la tabla es regular, no me complico y simplemente le digo tantas filas, tantas columnas. Pero si ya es irregular, la forma más fácil sería a través de dibujar tabla. ¿Sí? Bueno, esto de pronto como refuerzo a lo que ustedes también ya lo han hecho y lo saben. Listo. ¿Sí estamos? ¿No hay preguntas? Sí, pero Ya. Bueno. El siguiente criterio también que vamos a ver es aplicar estilos a tablas. A las tablas también le puedo aplicar estilos, como se hizo al texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a una tabla, cualquier tabla que la tengo ya hecha por acá, cuando enmarcamos la tabla, nos vamos por la opción diseño de tabla y aquí vemos que hay una gran cantidad de estilos. ¿Qué es el estilo? El formato de la tabla, ¿no? Entonces aquí hay con colores, con cuadrícula, sin cuadrícula, encabezados. Bueno, aquí tenemos una gran cantidad de estilos que podríamos aplicar. Aquí el criterio sería, si es que no es un documento formal, puedo aplicar un estilo, ¿no? Para que se vea mejor la tabla. Pero si la tabla pertenece o estamos haciendo un documento formal, sabemos que el estilo de la tabla se tiene que manejar de acuerdo a las normas APA, que ya habíamos visto cómo nos queda la tabla. Ese estilo de las normas APA no está definido aquí dentro de los estilos. Nos tocaría, digamos, de cierta manera ir creando ese estilo. ¿Cómo creamos un estilo para tabla? Acá, ¿no? Nuevo estilo de tabla. Y nos aparece esta ventana en donde vamos a definir cómo queremos que se presente la tabla. Bueno, acá lo importante entonces sería que yo puedo ir definiendo. Para que vean cómo se crea un nuevo estilo, ¿no? No necesariamente de las normas APA. Voy a trabajar con un estilo, voy a ponerle, qué sé yo, nuevo. Básicamente voy a manejar con los criterios de lo que tiene que ver con los bordes, ¿no? Aplico todos los bordes a la tabla. Le doy color. Puedo poner color de relleno a las celdas. Bueno, la alineación de lo que va adentro. Asimismo, es muy variado lo que podemos hacer, ¿no? Ya depende también de los gustos, todo eso. Y simplemente aceptar, ¿no? Entonces, ahí se va a crear nuestro estilo dentro de la ficha personalizado. Entonces, ahí tengo el estilo que acabo de crear, el estilo nuevo. Al aplicar a la tabla, nos quedaría así. Bueno, ese es el criterio de estilos, ¿no? Muy parecido a lo que se maneja con el texto. Entonces, ahí se puede definir cualquier característica, pero ahora ya aplicado a las tablas. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok, bueno. Vamos a ver dos operaciones puntuales en cuanto al manejo de tablas. Nos dice convertir texto en tabla. Vamos a ver primero esta operación. Primero entendemos, ¿no? Partimos de un texto. Por ejemplo, este es un listado.
Y queremos a este listado, lo queremos meter dentro de una tabla, de manera, digamos así, automática, ¿no? Entonces, ese sería el criterio. Tengo este listado, tengo un texto y lo queremos manejar dentro de una tabla. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Enmarcamos, en este caso, este listado. Me voy por la opción insertar. Me voy por tabla. Y acá tengo esta opción, convertir texto en tabla. Si la están visualizando, ¿no? Entonces, dentro de tabla, convertir texto en tabla. Doy un clic. Nos aparece esta ventanita. Y aquí básicamente le voy a dar una configuración. La configuración que la voy a manejar es separar texto en. Voy a manejar otro. Y el carácter que voy a utilizar para separar es el espacio en blanco. Entonces me sitúo aquí y le doy con la barra espaciadora, ¿no? Le doy un espacio en blanco. ¿Qué entiende el Word? Que me va a poner divisiones cuando encuentre un espacio en blanco. Eso le estoy diciendo al Word. Aceptamos y vemos que nos pone de esa manera dentro de la tabla. Entonces, este es el primer criterio, ¿no? Pasar un texto y, digámoslo así, manejarlo ya dentro de una tabla. Bueno. El otro criterio, en cambio, es lo contrario. Yo tengo una tabla y quiero sacar el texto. Yo sé que de pronto puedo irlo haciendo, ¿no? Voy copiando, voy pegando, voy copiando, voy pegando. Pero como que no es muy óptimo. Siempre voy a manejar el proceso más óptimo. Ya. Entonces ahora vamos a hacer lo contrario, ¿no? Ahora tengo una tabla y queremos solo el texto. Ya no quiero la estructura, no quiero la cuadrícula. Enmarcamos la tabla y ahora me voy por acá, por la opción, acá cuando ya enmarcamos la tabla, se nos va a crear estas opciones, diseño de tabla y disposición. Ahí le damos clic en disposición. Nos aparece esta cinta de opciones y ahí tengo esta opción. Convertir texto a, nos dice el título que está ahí. Pero lo que en verdad hace es convertir la tabla en texto. Entonces damos un clic ahí. Nos aparece esta ventanita, nos dice cuál es el separador. Asimismo quiero trabajar con el separador, el espacio en blanco. Y aceptamos. Ahora, como vemos, ya no tengo la estructura, ¿no? Ya no tengo la cuadrícula, sino solo la información de la tabla. Bueno. ¿Puedes repetir esa parte de nuevo? Dígame. ¿Puedes repetir esa parte de nuevo, por favor? Ya, perfecto, no hay problema. Ya. Teníamos una tabla, ¿no? Partimos de una tabla. Enmarcamos la tabla. Nos vamos por la opción, una vez que enmarcamos, se habilita diseño de tabla y se habilita disposición. Me voy acá a la opción disposición. Dentro de esta opción tengo esta ficha. En datos me aparece este mensaje. Convertir texto a, me dice ahí, pero lo que vamos a hacer es convertir la tabla en texto, ¿no? Entonces, le doy un clic, nos aparece esta ventana. Aquí lo que le digo es cómo quiero que me aparezcan las separaciones. Entonces, le digo que me aparezca con un espacio y aceptamos. Y simplemente ahí ya voy a tener el contenido de la tabla, sin los bordes, sin el formato. Listo, ¿no? Entonces, son dos operaciones distintas. La primera, un texto la pasamos a una tabla. Y la otra es lo contrario. A una tabla la pasamos a texto.
¿Sí? Yo sé que de pronto esto ustedes lo hacen y lo hacen de otra manera. Lo importante acá es que conozcan las herramientas, las utilidades con las que podemos hacer más rápido, ¿no? De esto se trata, de hacer más rápido y más óptimo el trabajo. Listo, entonces. Eso en cuanto a tablas, ¿no? Cosas muy puntuales en el manejo de las tablas. ¿Sí estamos? Sí, profe. Y también está ahí otro archivo que nos dice SmartArt. Ya. Sobre SmartArt también ustedes ya han trabajado, ustedes ya saben para qué sirve todo eso, ¿no? Entonces, asimismo, cosas puntuales. ¿Sí están viendo este otro archivo? Uso de gráficos SmartArt. Sí. Sí. Listo. Bueno, aquí en este archivo les pongo información sobre lo que es un SmartArt. Básicamente son representaciones visuales, ¿no? Está probado científicamente que cuando vemos un gráfico de pronto lo entiendo mejor que ver un párrafo de texto. Obviamente en el gráfico está más sintetizado, ¿no? Por lo tanto, se recomienda siempre utilizar diagramas, utilizar esquemas, utilizar gráficos, ¿no? Para que de pronto sea más fácil transmitir el mensaje. Bajo esa perspectiva, Word nos presenta esta utilidad, esta herramienta, el SmartArt. Asimismo, todos hemos utilizado en alguna vez estos gráficos, ¿no? Nos sirve para hacer justamente gráficos en relación a procesos, representar de manera más a través de un diagrama. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Puntualmente, acá en la parte de lo que es el SmartArt, vamos a revisar dos gráficos. El que nos va a servir para hacer organigramas, que de pronto nosotros estamos metidos en esta parte de la administración. Siempre nos vamos a topar con algún organigrama, ¿no? Por ahí. Entonces, debemos saber de pronto cómo trabajar con esta herramienta. Y también vamos a ver una herramienta dentro de los SmartArt que me van a ayudar a hacer mapas mentales. Yo sé que de pronto hay otras herramientas que son más fáciles de utilizar y de pronto son más mejores presentadas, digamos así, tanto para hacer organigramas como para hacer mapas mentales. Pero aquí estamos trabajando con el Word, ¿no? Entonces la idea es revisar también cómo podemos manejar este criterio con el Word. Bueno, rápidamente voy a hacer algo con la parte de un organigrama. Asimismo, simplemente mostrar cómo se va a manejar el criterio. Sabemos entonces que trabajamos con SmartArt. Y dentro de esta lista, cuando queremos hacer un organigrama, nos vamos por jerarquía. Y acá yo tengo entonces la primera opción, organigrama. Esta sería la común, llamemos así. Pues voy a trabajar con esta opción. Por defecto nos crea esta primera estructura. A partir de ahí podemos ir cambiándola, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos, este es el elemento raíz, por decir algo, este es el gerente. Voy a ponerlo así muy rápidamente. Acá yo tengo ya, por decir algo, voy a trabajar con departamentos. Algo muy rápido, ¿no? Entonces, acá departamento de sistemas. Acá tengo el departamento contable. Acá tengo el departamento financiero, por decir algo. Listo. Ya, esto es lo que tengo en primera instancia, ¿no? A partir de aquí ya tengo que empezar a agregar más objetos. Puedo trabajarlo de dos formas. Puedo trabajarlo con este panel.
Entonces aquí se habilita este panel. Cuando quiero insertar un nuevo elemento al mismo nivel, doy un Enter. Se me crea un nuevo elemento, ¿no? Al mismo nivel. Entonces, este sería, por decir algo, departamento legal. ¿Cómo hizo que le salga ese para poner el cuadro aparte? Ya. Bueno, me supongo que estamos así, ¿no? Estamos así. A ver. Estábamos así. Ya. Voy a manejar el panel de texto para agregar los objetos. Voy a manejar el panel de texto. Acá yo tengo una flechita. Aparece este panel. Con este yo voy a manejarlo en referencia a texto. ¿A qué me refiero? A que simplemente voy a ir dando Enter y voy a ir escribiendo. Ya. Aumenté un nuevo elemento al mismo nivel, ¿no? Para hacer eso, me posiciono acá al último, le doy un Enter y me aparece un nuevo elemento. Entonces a este le puse departamento legal. Ya. Ahora la característica es que dentro de cada uno de estos departamentos va a haber más elementos, ¿no? Van a haber más elementos. Ya, entonces, ¿cómo manejamos eso? Supongamos el de sistema tiene subdepartamentos, ¿no? Tiene departamentos adentro. Ya, entonces me ubico acá, le doy un Enter. Ahí se crea uno al lado, al mismo nivel, pero no quiero al mismo nivel. Entonces ahí le doy un Tab con la letra, con la tecla Tab, la que está arriba del bloque mayúscula. Le doy, aplasto esa tecla. Y vemos que se mueve, ¿no? Esto significa que este ya está dentro del de acá. Entonces, acá en sistemas, por decir algo, redes, voy a aumentar otro. Estos se van creando ya dentro del departamento de sistemas, ¿no? Acá tenemos, qué sé yo, servidores. Voy a aumentar otro. Programación. Ya. Entonces, cuando estoy manejando este panel de texto, de pronto ustedes lo han hecho a través de las figuras, ¿no? Ir aumentando figura abajo, que es lo mismo. Supongamos que ahora en el departamento financiero, ¿no? Tiene subdepartamentos. Entonces me ubico dentro del departamento financiero, doy un Enter, me aparece uno al lado. Como no quiero al mismo nivel, le doy de nuevo un Tab. Y nos aparece ya dentro de ahí. Entonces, ahí ya, qué sé yo, departamento de coactivas, bueno, por decir algo. Esta sería una forma de ir creando el organigrama, ¿no? Entonces, a través de esta parte. Hay que tener cuidado cuando damos Enter, cuando damos Tab, para que no se nos dañe. Entonces, si ya tengo claro cómo se maneja, simplemente vamos manejando un Enter, me crea un nuevo elemento y si le doy un Tab, se posiciona adentro de ese elemento. ¿Sí? Bueno, ahí ya vamos a ir formando el organigrama que tengamos. Y la otra idea es trabajar con este tipo de diagramas. A este tipo de diagramas se le denomina como un mapa mental. ¿Cuál es la idea de esto? Partimos de una idea general, ¿no? Partimos siempre de una idea. Y esa idea tiene ramificaciones. Entonces, aquí he utilizado este ejemplo. Todo el año, primer trimestre, y dentro del primer trimestre, enero, febrero, marzo. Acá, segundo trimestre, los meses, tercero y cuarto. Como un ejemplo rápido de esta estructura. Ya. Para trabajar con esta estructura, vamos a manejar, obviamente estamos trabajando con SmartR, ¿no? Ahora lo trabajamos desde la opción, estos están en relación. Relación. Y ahí yo tengo algunas opciones para hacerlo. Radial básico,
radial divergente, pero el que de pronto se recomienda utilizar es diseño radial. Entonces doy un clic ahí sobre diseño radial y me aparece esta figura, ¿no? Entonces, aquí partimos de la idea general y de ahí podemos ya ir tomando en cuenta los aportes. Esto nos sirve también para hacer el criterio de una lluvia de ideas, ¿no? Partimos de una idea general y de ahí ya vamos tomando en cuenta alguna idea secundaria. ¿Cómo voy manejando? Si lo voy manejando acá, por decir algo, aquí pongo Word, acá pongo el menú, por decir algo, inicio, acá insertar, acá diseño. Ya. Quiero agregar un nuevo elemento, doy un enter, se crea un nuevo elemento al mismo nivel. Ya, disposición. Ya. Dentro de inicio hay más opciones, ¿no? Entonces quiero ponerlo ahora, quiero poner más opciones dentro de inicio. Entonces me ubico acá en inicio, doy un enter y un tab. Entonces ahí se me van creando ya dentro de inicio, por decir algo, ¿no? De manera muy rápida. Opción 1, opción 2 y así sucesivamente, ¿no? Como vemos, se nos va creando dentro de inicio, ahí ya se nos van creando los nuevos elementos. Tiene limitaciones, no me permite ir generando con muchos niveles de anidamiento. O sea, opción 1 ya no me va a permitir ponerle más elementos. Tiene limitaciones. Hay otros programas que he visto en donde se manejan mapas mentales, de pronto ustedes lo han manejado, en donde me permite tener muchos niveles de anidamiento. Acá hay limitaciones. Bueno. Listo, entonces, esa sería la forma también de cómo podemos hacer un mapa mental, una representación gráfica de esto. Listo. ¿Sí estamos? Bueno, esto lo vemos de manera muy rápida porque de cierta manera son cosas que lo han manejado, ¿no? Ustedes ya lo han manejado, por lo tanto lo vemos de manera más rápida. Listo, entonces. Para ya concluir y para manejar el criterio ya de la tarea de la semana de esta semana. Entonces, en la tarea les envío el archivo que ya vieron en donde hay que ir manejando la tabla de contenidos. Dentro de ese mismo documento les pido que ingresen 5 imágenes, cualquiera, ¿no? Así no tengan relación con lo que dice el documento. La cuestión es poner imágenes y con eso también generar el índice de figuras. Van a agregar también 3 diagramas SmartArt. Van a agregar, dentro de esos diagramas, van a agregar un organigrama y un mapa mental, cualquiera. La idea es también tenerlos dentro de ese documento y que formen parte de la tabla de figuras. ¿Sí? Ya, entonces, yo ya les voy a abrir la asignación, ya les envío el documento y ahí están las instrucciones. Entonces, vamos a practicar la parte de lo que es las tablas de contenidos y practicamos algo también sobre el aspecto de los SmartArt. ¿Sí? Trabajamos de la misma forma, ya les envío la asignación y hasta el día sábado como lo estamos trabajando. Listo. Ingeniero, una pregunta. ¿Nosotros tenemos examen de módulo? ¿Perdón? Nosotros tenemos examen. Examen. Sí, tenemos exámenes de módulo. A ver, con ustedes estamos... A ver, ustedes ya dieron una evaluación, ¿no? De la unidad 1. Sí, ya dimos una lección. Ya. Bueno, ya mismo terminamos, ya mismo empiezan exámenes. Ya me voy a organizar bien. La última clase hemos de dar la lección de la unidad 2. Asimismo, una lección breve, ¿no? Asimismo, muy rápido. Sobre la unidad 2, sobre lo que es Word, la parte de teoría.
Ya me voy a organizar bien y a poner fechas. Por cierto, con ustedes la próxima clase es lunes, ¿no? Probablemente el lunes es feriado, o sea, todavía no les podría confirmar si va a haber conexión o no va a haber conexión. Bueno, en todo caso ya les confirmaría. Bueno, yo les aviso, en todo caso, el criterio, bueno, les digo que la lección sería la última clase, la lección de la unidad 2. Y ahí obviamente ya hablamos ya sobre cómo sería la lección final, la del parcial. Bueno, eso es un poco más adelante. Bueno, les voy a enviar ya el documento del deber. Y cualquier cosa nos estamos comunicando para indicar si hay clase o no hay clase el día lunes. ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. En el documento que va a mandar es que añadimos las imágenes y los diagramas y todo eso, ¿verdad? Ahí tienen que incluir ustedes. Ahí incluyen las imágenes y los diagramas. Es en el mismo documento. Sí. Profe, pero en los diagramas no tenemos que escribir nada, solo tenemos que ingresarlos nada más. Como hizo usted ahorita. Un tema cualquiera, o sea, hagan un organigrama, bueno, no tan extenso, no hagan un organigrama que vean por ahí, lo hacen, cualquier tema. Sí, la cuestión es practicar. Lo mismo en el diagrama, en el mapa mental, pónganse un ejemplo y ustedes desarrollan cualquiera, ¿no? Listo. Entonces, eso sería por el día de hoy. No sé si hay alguna otra inquietud. Sí. Dígame. Al hacer los gráficos, el organigrama y eso, ¿también va como figuras en el índice de figuras o va como ilustraciones? Como figuras. Manejemos todo como figuras. Entonces, Ok. vamos a generar un solo índice de figuras para no estar personalizando tanto. Un solo índice de figuras en donde incluimos los diagramas. Listo. Bueno, entonces quedamos hasta ahí. Cualquier situación nos estamos comunicando por los canales que tenemos para comunicarnos, ¿no? Listo, entonces me despido. Cuídense. Nos vemos la siguiente clase. Chao, profe.